Buenos días, mi nombre es Betsy Mari Estrada Perea y voy a presentarles esta ponencia titulada Modelo Predictivo Exploratorio aplicado al consumo de sustancias psicoactivas en víctimas del conflicto armado. Estudio de caso. Esta investigación surge en el marco de una investigación desarrollada entre la Corporación Universitaria Americana y la Institución Universitaria de Envigado. En ella me acompañan los investigadores David Alberto García Arango, César Felipe Henao Villa y Erika Alexandra Correa. Con esta investigación se pretende dar cuenta del desarrollo de un modelo predictivo exploratorio de consumo de sustancias psicoactivas en víctimas de conflicto armado en los municipios de Medellín y Envigado. Los registros de casos son obtenidos del sistema basado en centros y servicio a la persona consumidora de sustancias psicoactivas SUICAD, el cual es un sistema de monitoreo adscrito al Sistema Único de Indicadores SUISPA en el marco de los objetivos estratégicos propuestos por el Observatorio de Drogas de Colombia en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social. Mediante el análisis de 108 registros se generan índices con un respectivo diagrama de árbol que describe las dinámicas de consumo de diferentes grupos poblacionales vulnerables para el año 2014. Teniendo en cuenta un poco de contexto, entonces vamos a hablar de los pasos que seguimos en esta investigación. Primero se genera un modelo predictivo exploratorio a partir de la información relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas. Esta información en el ámbito de o enmarcada o orientada a víctimas del conflicto armado en los municipios de Medellín y Envigado, y se extrae dicha información de los registros del sistema SUICAD. Por último, se realiza el modelo predictivo. Debemos tener en cuenta que los resultados aquí obtenidos permiten servir de insumo para la consolidación de una base de datos más amplia que considere una mayor cantidad de variables para obtener modelos más robustos. El consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en un problema de salud pública en Colombia y es por esto que se genera esta investigación. Esta es una de las motivaciones para realizar este proyecto, para el desarrollo de este proyecto. Adicionalmente, tiene consecuencias en el cumplimiento de las metas que conllevan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo anterior debido a que el consumo abusivo de sustancias psicoactivas ha aumentado en el país según la Comisión Asesora para la Política de Drogas de Colombia. Y esto lo demuestra en un estudio realizado en el año 2015. Continuando con un poco de contexto, vamos entonces a hablar del consumo de sustancias psicoactivas y víctimas del conflicto armado, y vemos entonces en una de las gráficas cómo se da ese consumo teniendo en cuenta hombres y mujeres. En general, el aumento se presenta principalmente en el consumo de marihuana, cocaína y heroína. Además, el porcentaje de personas que recurrieron por lo menos una vez en la vida al uso de sustancias ilícitas como marihuana, bazuco, éxtasis o heroína pasó del 8.6% en el año 2008 al 12.17% en el año 2013. Con el reporte de drogas de Colombia del 2015, las sustancias ilícitas más consumidas en Colombia son en su orden la marihuana, la cocaína, el bazuco y el éxtasis. En la gráfica, de hecho, podemos observar el tipo de sustancias psicoactivas más consumidas por mujeres y por hombres y también la cantidad de consumidores desplazados, discapacitados y en condición de desplazamiento. Continuando con el contexto, entonces vamos a mencionar algunos hallazgos, solo por mencionar algunos, según el informe generado por o mejor dicho, informes que dan cuenta de situaciones de derechos humanos en la ciudad de Medellín, que han sido realizados por la Personería en la vigencia 2018 y publicado en 2019, se evidencia que los más afectados siguen siendo los niños y adolescentes en cuanto a la violación de los derechos humanos por parte de actores armados. Los grupos al margen de la ley manipulan a los niños, niñas y adolescentes con el objeto de satisfacer sus estructuras criminales y desarrollar actividades ilícitas como el cobro de cuotas extorsivas, el expendio de sustancias psicoactivas ilegales y el transporte de armas.
De otro lado, con base en el número de declaraciones registradas por la Personería de Medellín, un total de 2.107 mujeres fueron víctimas de desplazamiento intraurbano, lo que equivale a un 55% de las víctimas, mientras que hubo 1.694 hombres afectados, lo que corresponde al 45%. Y estos son por mencionar solo algunos de los hallazgos. A continuación, entonces, vamos a hablar del método empleado, toda la parte metodológica. En este estudio, como ya lo dijimos, se emplean los registros del SUICAD, que contiene información de consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en los centros de drogadicción. Los registros corresponden a un poco menos de 47.000 personas, lo que equivale a aproximadamente el 0.1% de la población del país. De las personas atendidas se registra, entre otra información, su condición escolar, condición étnica, estado civil, fuente de ingresos, nivel educativo, ocupación, sexo y condición especial. Entre las condiciones especiales tenemos desplazados, discapacitados, explotados sexualmente, entre otros. El desarrollo de la investigación es de enfoque mixto, con especial énfasis en la consideración del estudio de caso, entendiéndose por su respectiva unidad de análisis los registros mensuales para cada una de las condiciones de vulnerabilidad. Entre los resultados obtenidos está esta descripción de relaciones entre categorías. Esa relación es la que presentamos pues, aquí en la gráfica. Se genera una relación entre los registros de consumo y la condición específica o perfil del consumidor. La relación se desarrolló utilizando el algoritmo SHADE, definido por Case en 1980, el cual genera árboles de decisión con nodos conformados por la variable de salida y con ramas consistentes en condiciones de la variable de entrada. De los resultados obtenidos, se procedió a interpretar las relaciones construidas entre las variables con estudios similares, de tal forma que se identifiquen aspectos clave en el escalamiento de un estudio a mayor profundidad. Vamos presentando resultados. Entre estos tenemos además la ruta de nodos para la aplicación exploratoria del modelo, donde cada nodo lo identificamos con un color diferente. Entonces se tiene un nodo de datos, que es el que está en color morado, un nodo que filtra y relaciona los datos, que es el que está en color azul oscuro, un nodo de aplicación de algoritmo, que es el que está con azul claro, de color azul claro, un nodo de resultados, aparece en color rojo, y un nodo de análisis de datos, que es el que está en color verde en la figura que tenemos allí en la diapositiva. Obviamente, esto hace parte del proceso de identificar una ruta inicial de análisis de los predictores de la frecuencia de uso en población vulnerable. Después de correr el algoritmo, encontramos entonces factores principales, y es ahí cuando vemos esta importancia de los predictores de esta gráfica. Entonces podemos decir que se obtiene que la categoría que más peso tiene como predictor está relacionada con el consumo de varias veces por semana, 0.46, seguido el consumo más de 3 veces por semana, 0.31, y finalmente de 2 a 3 veces por semana, 0.23. Entonces estos son los resultados que se obtienen al correr el algoritmo, identificando precisamente esos factores principales. Seguimos presentando resultados. Tenemos también como resultado la ruta que se presenta a través de este diagrama de árbol para el modelo SHADE generado. Actualmente esta ruta relaciona un mayor consumo con las condiciones poblacionales específicas. Tal como lo observamos en la figura, entre los nodos más grandes y frecuentes están aquellos desplazados y en condición de desplazamiento. Esto da cuenta de una posible incidencia significativa de la condición de desplazamiento en la frecuencia de consumo. Igualmente se obtuvo que en las reglas de decisión el consumo de varias veces por semana y más de 3 veces por día son predominantes para población en consumo de desplazamiento y varias veces por semana para desplazados. Por último, vamos a presentar las conclusiones, no sin antes mencionar algunos de los estudios relacionados.
similares. Algunos de ellos son el de Cudris Torres y Barrios Núñez, realizado en 2018, donde se presenta una revisión sistemática sobre el malestar psicológico en víctimas del conflicto armado. Y está el de Castaño y otros autores, también realizado en 2018, donde se presentan los resultados de un estudio realizado con 1.026 participantes con edades entre 13 y 65 años, cuyo objetivo era estimar la prevalencia de trastornos mentales, el uso y abuso de drogas, así como los factores asociados en víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Y estos solo por mencionar algunos, porque encontramos varios estudios similares, no propiamente con el mismo objetivo nuestro, pero sí que involucraban o consumo de drogas o situaciones que implicaban o que involucraban a víctimas del conflicto armado. En cuanto a las conclusiones, entonces voy a permitirme de pronto ser un poco más textual para presentar las conclusiones. Entonces tenemos aquí algunas. El modelo predictivo desarrollado es de corte exploratorio en términos de las variables y la muestra elegida. Adicionalmente, permite identificar la existencia de condiciones propicias para el consumo de sustancias psicoactivas en víctimas de conflicto armado. Presentan además un comportamiento preocupante y que sobresale respecto a otro tipo de población vulnerable, puesto que la frecuencia de consumo es de varias veces por semana. Si a lo anterior le agregamos las condiciones derivadas de la crisis sanitaria por COVID-19, se está ante un panorama que podría ser mucho más complejo y que amerita un estudio a profundidad. El presente estudio representa una base de análisis para la consolidación de un modelo más robusto que posibilite una identificación más profunda de factores predictores y escenarios de comportamiento que aporten en la prevención de consumo. Los resultados obtenidos apuntan a una recurrencia de consumo en víctimas de conflicto armado. Esta condición de consumo es a menudo acentuada por la revictimización en formas de violencia sexual, explotación sexual y discriminación, tal como lo pudimos ver en el diagrama de árbol. Bueno, con esto paso a presentarles las referencias a las que recurrimos en el desarrollo de esta investigación y la elaboración de esta ponencia. Y por último, agradecer la oportunidad de participación en este evento internacional, MICRATS. Muchas gracias. Buen día.